¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Anestesiología, el honor de estar compartiendo con ustedes el día de hoy y a los amigos de Sanofi Aventis la invitación también que nos hicieron. Eh, vamos a hablar de un tema que realmente cuando me lo plantearon dije, bueno, ¿qué le puedo yo decir a los anestesiólogos como cardiólogo al respecto de las valoraciones de riesgo cardiovascular? Sin embargo, yo creo que hay mucho que decir. 20 minutos quizá no sea suficiente para cubrir todas las posibilidades, pero bueno, sí me gustaría compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos al respecto. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué es un riesgo cardiovascular? Pues aquella probabilidad de que algo salga mal en la cirugía. Finalmente, eso es lo que todo mundo tiene en mente, que el paciente no vaya a tener un evento tan fatal que lo lleve a la muerte. Finalmente, puede ser asociado bien al procedimiento quirúrgico o bien al proceso anestésico, de los cuales ustedes son los encargados. ¿Cuáles son los condicionantes de ese riesgo? Pues definitivamente el tipo de cirugía al cual nos vamos a enfrentar con el paciente va a determinar mucho del riesgo que va a tener el procedimiento en sí. Finalmente también hay que tener en cuenta, y es algo que obviamente no aparece en las guías, en qué centro estamos trabajando, con qué material contamos, desde medicamentos. Muchas veces he comentado en algunas pláticas que damos, sobre todo de arritmias, es el uso de algunos antiarrítmicos y siempre el comentario es, bueno, ¿y qué sucede si yo no tengo ese medicamento en ese momento? Bueno, pues sucede que el riesgo se va a incrementar, aunque las guías digan que puede ser un mínimo riesgo, un riesgo moderado, puede ser ante la falla de un material necesario, pues que los riesgos se incrementen. Obviamente también tenemos al paciente, al cliente final, que es el que va a determinar su estado de salud general, pues qué tan riesgoso puede ser el procedimiento. Finalmente, pues la comorbilidad que tenga el paciente, pues siempre estará impactando sobre ese riesgo. Obviamente, uno de los principales objetivos y de los principales temores que tenemos ante la evaluación del riesgo cardiovascular será la prevención de los síndromes coronarios agudos perioperatorios. En especial, bueno, pues de tejido inestable, aquel proceso isquémico en el cual se den cambios electrocardiográficos y que puede precipitar lo que siempre tenemos en la mente, que es el infarto perioperatorio. Obviamente en las cirugías no cardiovasculares, pues bueno, quizá no tengamos tan frecuente esta situación, pero en realidad a veces es simplemente que no lo diagnosticamos. Incluso en el hospital en el que trabajo, que es el Hospital de Cardiología Siglo XXI, muchas veces los infartos perioperatorios quedan pues sin diagnóstico y es hasta tiempo después cuando alguien dice, bueno, pues aquí hay cambios electrocardiográficos, huellas eléctricas que no existían previamente y obviamente, bueno, pues eso nos debe de hacer pensar que si esto ocurre en un hospital en donde prácticamente todos son cardiólogos y están acostumbrados a ese proceso, en otros ámbitos pueda ser también muy importante esa situación. Una de las causas más frecuentes de suspensión que en lo personal yo he visto son las arritmias cardíacas, con mucho la extrasistolia ventricular, pero obviamente también la bradicardia sinusal, que sabemos que, bueno, hemos visto una serie de modulaciones neurológicas aferentes, obviamente el tono simpático y demás, que van a influenciar al paciente en que pueda caer una bradicardia y que se pueda aumentar y cursar con un caso grave durante el perioperatorio, en especial en las inducciones, en cuadros de compresión o de manipulación de vísceras. Y bueno, finalmente también hemos visto el ritmo nodal, con QRS ancho, con QRS angosto. Todo esto en las guías no parece estar muy claro cuál es la importancia, cuál es el impacto real y qué decisión debemos tomar ante ese tipo de pacientes. Finalmente yo creo que es más bien el entorno y el paciente en sí mismo lo que nos va a dar el riesgo. Por ahí hay una serie de scores de riesgo, como el Goldman, que todos seguramente hemos conocido, y que nos dan, por ejemplo, puntajes con respecto a extrasistolia, en la cual a veces la extrasistolia yo la daría como 0 en algunos pacientes y como 50 puntos en algunos otros. De tal manera que esos scores, si bien son muy útiles para que nos establezcan un riesgo global, no necesariamente aplican para todos los pacientes ni para todas las intervenciones que tengamos. Obviamente las taquicardias son yo creo que una de las principales causas actuales de morbilidad
en mi área, que es la electrofisiología, las arritmias, en especial del área cardiológica a la que pertenezco, la fibrilación auricular hoy por hoy es la arritmia que se ha convertido en el problema fundamental. Se han hecho muchos trabajos al respecto de cómo podemos prevenir o cómo podemos predecir que el paciente puede complicarse con una fibrilación auricular. Hay una serie de factores de riesgo en las cuales podemos predecir que el paciente puede cursar con esta taquiarritmia, y obviamente entonces debemos empezar a considerar el tratamiento, el pretratamiento o profilaxis, como ustedes quieran llamarlo. Obviamente, bueno, pues hay cosas más mundanas. El descontrol hipertensivo quizás sea una de las cosas más frecuentes que ocurre en nuestro actuar en un paciente en el perioperatorio. Las enfermedades vascular cerebral, que es una complicación pues que es relativamente frecuente para algunas intervenciones, pero que afortunadamente, bueno, lo vemos por lo menos en lo personal poco. Y obviamente la descompensación de enfermedades previas, sobre todo el cuadro más grave, el cuadro terminal de cualquier enfermedad cardiovascular, que es la insuficiencia cardíaca, y su expresión más grave, que es el edema agudo pulmonar, con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes ya cardiópatas conocidos, los cuales se someten a una cirugía no cardiovascular y que se manejan prácticamente igual que un paciente sin cardiopatía previa. El manejo de líquidos es un problema importante. Muchas veces se da el manejo de acuerdo a la edad y a la complexión del paciente. A veces se nos olvida que un paciente se puede ver perfectamente sano y puede tener una fracción de expulsión del 15%, y si manejamos los líquidos igual que un paciente de la misma edad pero sin esa característica, pues podemos llevarlo a un cuadro grave de edema agudo pulmonar. Finalmente, hay una pregunta que siempre surge. Bueno, a todo paciente se le debe de hacer una valoración preparatoria, a un niño, a un adulto mayor, ¿o a quién se le debe de hacer eso? Bueno, pues obviamente la edad siempre será un punto crucial. Muchas instituciones establecen edades que hay instituciones que a los 20 años ya lo dan como necesaria una valoración preparatoria, hay quien dice que a los 40, hay quien dice a los 50. Finalmente yo creo que depende de las características propias del paciente, y si tiene algún antecedente relevante, bueno, pues la edad quizás pase a un segundo término. En el hospital manejamos niños que ya tienen una cardiopatía grave y que a veces nos piden incluso apoyo en otros hospitales como el de pediatría para poder llevar a cabo pues cirugías de otra manera muy normales, como una apendicectomía, etcétera. Pero no es lo mismo hacer una apendicectomía en un niño de 10 años con corazón estructuralmente sano, hacérselo a un paciente que tiene cardiopatía dilatada idiopática. Finalmente, bueno, pues la edad obviamente es importante. Quizá las guías en general recomiendan que a partir de los 30, 40 años de edad sea obligatorio, pero yo creo que cualquier grupo de edad puede entrar en esta situación de valoración de riesgo. Obviamente establecer una historia cardiovascular, o más bien tener un antecedente cardiovascular previo, pues obliga a determinar el estado actual del paciente. Sin embargo, hay algunas circunstancias, por ejemplo, lo que manejamos en arritmias, que pueden ser curativas y que no establece un riesgo adicional para el paciente. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, la taquicardia por reentrada nodal, son potencialmente curables. Si el paciente ya ha sido sometido a una ablación, pues no es necesario una evaluación de riesgo perioperatorio adicional. Pero bueno, habrá otras como el infarto agudo del miocardio, y sin embargo en este punto del infarto hay muchos cambios recientes, sobre todo en el Colegio Americano de Cardiología, en los cuales se tenía como un antecedente muy relevante el tener un infarto antiguo. Sin embargo, ahora el riesgo se determina como mayor cuando hay isquemia demostrada en ese paciente. Si no hay este tipo de antecedente, aún con un infarto previo, no necesariamente se debe aumentar el tipo de riesgo que se da para ese paciente. Se ha demostrado que la incidencia de un infarto o un reinfarto, o bien una extensión de cuando no hay isquemia demostrada, es poco. De tal manera que, bueno, las cosas van cambiando y quizá en ese sentido somos menos estrictos para la determinación del riesgo. Obviamente las enfermedades asociadas, la diabetes con mucho, la hipertensión arterial, incrementarán ese riesgo, y obviamente entre mejor controladas, menor riesgo, descontroladas, que es el común denominador cuando vemos valoraciones preparatorias en pacientes hipertensos, por ejemplo, pues la gran mayoría de ellos llega con cifras no adecuadas, 140, 90, la mayoría de sus médicos lo ha considerado normal, cuando sabemos que este tipo de descontrol, aun cuando es leve, incrementa de forma sustancial el riesgo final de la cirugía. ¿Por qué se debe realizar una valoración cardiovascular preoperatoria?
Bueno, pues obviamente determinar el riesgo específico de cada paciente, pero el punto crucial quizás sea prevenir complicaciones. Y en este prevenir complicaciones hay muchas cosas que al identificarlas podemos darle un tratamiento específico. Hablaba yo, por ejemplo, de los síndromes isquémicos coronarios, en los cuales a veces con el control adecuado de la hipertensión, diabetes, podemos disminuir el riesgo. El uso de heparinas de bajo peso molecular en el perioperatorio puede ser de utilidad. De no suspender medicamentos importantes o incluso iniciarlos cuando no están ya en el paciente, como los beta bloqueadores, ha demostrado un cambio muy importante en la tasa de infartos perioperatorios en grupos de pacientes operados por causas no cardiovasculares. Obviamente también la profilaxis de arritmias, como ya decía yo, la fibrilación auricular, se ha aumentado cada vez más, el uso, por ejemplo, de amiodarona, que sería uno de los fármacos adecuados para la profilaxis. Hay uso de medicamentos de clase 1 como la propafenona. Desafortunadamente en nuestro país este tipo de medicamentos no está por vía intravenosa. Nuestro arsenal terapéutico o farmacológico para el paciente en la etapa operatoria prácticamente se reduce a la amiodarona porque es el único actual que tenemos por vía intravenosa, y que obviamente en ese contexto del paciente en el perioperatorio o en el transoperatorio más bien, pues es la única vía que podemos acceder con facilidad para este tipo de pacientes. Hay que considerar pues el manejo o la prevención de los fenómenos tromboembólicos, que más adelante nos hablarán de ello en la siguiente ponencia. Y obviamente al final el resultado final será disminuir la mortalidad de estos pacientes. Recordemos que bueno, en México ha habido cambios radicales en los últimos 6 años, tan solo del 2000 al 2006 en la Encuesta Nacional de Salud. Pues la pirámide poblacional ha cambiado, no demasiado, pero finalmente vemos el cambio a nivel de la base, que era francamente ancha, que se ha ido haciendo cada vez más angosta, cada vez el grupo de edad es de mayor edad, y obviamente sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de requerir tratamiento quirúrgico y obviamente de una evaluación de riesgo cardiovascular. Ahí en esta gráfica pues vemos claramente cómo los extremos de la vida son los que requieren mayor cantidad de atención a nivel hospitalario. En este caso, sobre todo en el grupo de edad por arriba de 40 años, bueno, pues la atención quirúrgica va a ser muy frecuente, de tal manera que es en este grupo donde más riesgos vamos a tener, y obviamente siendo la cardiopatía isquémica la enfermedad a vencer para todos nosotros, porque es la causa número 1 de mortalidad en México en este grupo de edad, pues obviamente hay que impactar sobre esa situación. Aquí tenemos, bueno, reforzando lo mismo, a nivel de atención hospitalaria, pues obviamente predomina en los grupos de 50 a 80 años de edad, que son los que más van a requerir de este tipo de atención, y obviamente dentro de esa atención hospitalaria se encuentran las cirugías. ¿Qué vamos a tener que integrar? Bueno, pues obviamente siempre hemos dicho que la historia clínica no va a poder ser sustituida. Muchos médicos han querido sustituir con un ecocardiograma, con una prueba de esfuerzo, con las nuevas técnicas de estrés miocárdico, como medicina nuclear, como ecodobuta, la evaluación de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la historia clínica sigue siendo hoy por hoy pues el pilar de este tipo de evaluaciones. Yo creo que el 90% de los factores pronósticos de un paciente se pueden integrar a través de la historia clínica. Obviamente una buena exploración física. Cada vez más veo que el estetoscopio es un adorno que llevamos en el cuello los cardiólogos y que pocas veces lo utilizamos. Me ha tocado tener pues el problema de evaluar pacientes que tienen francamente soplos cardíacos y que un médico no lo evaluó previamente. De tal manera que una exploración física adecuada siempre es fundamental. Obviamente tendremos que apoyarnos también con estudios paraclínicos, sobre todo en esta época en la cual las enfermedades las podemos diagnosticar más tempranamente. De ellos, bueno, pues sin duda el electrocardiograma es el pilar para el cardiólogo. Si revisamos las guías de valoración preoperatoria del Colegio Americano, pues nos dicen que no necesariamente tenemos que tener un electrocardiograma. En lo personal creo que si es un estudio de bajo costo con una alta probabilidad de diagnóstico de un síndrome isquémico coronario o un trastorno del ritmo grave que podemos prevenir antes de que esto ocurra y complique la cirugía, yo creo que vale la pena utilizarlo. En el Colegio Americano se refiere que si el paciente no tiene factores de riesgo mayores
y no ha tenido un cuadro de dolor precordial, no es indispensable hacer un electrocardiograma. En lo personal, desafortunadamente veo, y sobre todo en el grupo de pacientes diabéticos, que no todos ellos tienen un cuadro de angina típico, que algunas veces solo se manifiesta como cansancio, y es el único dato positivo que nos da, además de la diabetes. Finalmente, yo creo que es un estudio de bajo costo con alto impacto que debe de estar formando siempre parte de la evaluación. La teleradiografía de tórax, no hay duda, pues es una herramienta pues, prácticamente accesible en todas las unidades en donde se realiza un proceso quirúrgico, de tal manera que también nos dará información muy valiosa. Más adelante presentaré una serie de elementos diagnósticos que una teleradiografía de tórax nos hizo el diagnóstico diferencial, cuando un ecocardiograma, en teoría con mayor tecnología y más sofisticado, nos dio información errónea. Obviamente hay que enfocar otros estudios paraclínicos. He mencionado el ecocardiograma con dobuta para demostrar isquemia miocárdica, los estudios de perfusión por medicina nuclear, incluso llegar a un cateterismo cardíaco es necesario para algunos pacientes, pero no debe ser una rutina. El score de riesgo a través de estudios de este tipo de sofisticación, lejos de acercarnos a un riesgo mayor, perdón, a una evaluación mejor del riesgo, nos han reportado un proceso de diagnóstico para el paciente que lleva muchos estudios, es muy costoso, y al final cuando evaluamos contra lo que es la evaluación preoperatoria tradicional, no reporta beneficios y obviamente sí un costo que probablemente sea muy difícil costear para los sectores de salud público o personal para el paciente. El electrocardiograma comentaba, bueno, pues algunas veces puede identificar alteraciones que de otra manera no podríamos saber que el paciente tiene. Este es un paciente joven que nos llamaron por una extrasistolia de forma de bigeminismo. Sin embargo, en el análisis del electrocardiograma efectivamente vemos que tiene complejos anchos alternantes con complejos angostos y que de repente parecía hacer una carrerita de una taquicardia de concurrencia ancho. Sin embargo, bueno, pues cuando analizamos con más detenimiento el electrocardiograma vemos un intervalo PR corto, es un paciente joven que no tiene antecedentes ni de disnea ni de dolor precordial, sí de taquicardias paroxísticas, de tal manera que, bueno, aquí integramos un diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. El paciente por lo demás es sano, de tal manera que si le aplicamos los scores de riesgo tradicional, el Goldman, el ASA, pues daría un riesgo mínimo, porque además era una persona de 20 años con un ecocardiograma totalmente sano. Sin embargo, cuando analizamos el tipo de cirugía que se le iba a realizar y vemos que en esta cirugía se le iba a aplicar medicamentos vasoconstrictores, este tipo de situaciones puede dar una taquicardia que incluso es una causa de muerte súbita. De tal manera que si no hubiéramos tenido esta herramienta, pues obviamente hubiera pasado inadvertido. Este paciente, bueno, este es el electrocardiograma completo, desafortunadamente no se ve tan adecuadamente como quisiera. La onda delta se manifiesta claramente y bueno, ya después de un proceso de ablación, el paciente pues se normalizó su riesgo. Aquí la crítica a los scores de riesgo básicamente es que no identifican todos los riesgos posibles, de tal manera que es el clínico el que debe integrar todos los elementos para que no suframos problemas. Este es otro caso de un paciente que, bueno, pues se nos manda por bradicardia sinusal, el paciente prácticamente asintomático, también joven, y se le había diferido su cirugía por la bradicardia. Finalmente, bueno, pues este tipo de trastornos es frecuente en el paciente que hace deporte. Efectivamente este paciente nadaba, era un paciente de competencia de natación de hecho, de tal manera que bueno, pues no encontramos ningún factor adicional de riesgo, ninguna cardiopatía asociada. Obviamente dimos un riesgo mínimo, a pesar de que, bueno, pues efectivamente tiene bradicardia sinusal, pero obviamente respondía muy bien a la atropina, el ejercicio tenía una buena respuesta cronotrópica, de tal manera que, bueno, nos obligó a hacer una evaluación más integral, porque la cirugía a la que se iba a someter era muy relevante, pero bueno, para el paciente en general, porque tenía un problema de obstrucción nasal que limitaba su capacidad funcional para la natación. Pero finalmente, bueno, pues la evaluación también reportó un riesgo mínimo. En algún momento se nos mandó este paciente, una persona ya de edad avanzada, en la cual pues prácticamente se reportaba asintomático, quizá un poco limitado al esfuerzo en una clase funcional 2, y el paciente en realidad se mandaba como rutina por tener 75 años de edad, y se había considerado que en realidad ni siquiera era tan necesaria la evaluación.
pues obviamente al analizar con cuidado el electrocardiograma vemos que cursa con un bloqueo AB de segundo grado. Muchos médicos, incluso mis residentes, me comentan, oiga doctor, pero pues un bloqueo de segundo grado, MOVIC 2, generalmente el paciente llega muy mal, con síncope o con lo que ellos llaman deterioro hemodinámico, cosa que no es del todo certera, porque no evaluamos el deterioro más que clínico, no hemodinámico, no tenemos una cuestión ahí de monitoreo invasivo. Pero finalmente este paciente, a pesar de estar asintomático, tiene un riesgo mucho más elevado que lo que podría reportar los scores tradicionales. Finalmente se le colocó marcapaso, obviamente se pudo operar sin mayor problema. Finalmente, bueno, algunas veces llegan pacientes con trastornos de la repolarización, con un poco de elevación a nivel del punto J. Este paciente joven, aproximadamente de 15 años, se consideró necesaria hacer una evaluación preoperatoria porque había sospecha de un síndrome coronario agudo. No había ningún factor de riesgo predisponente y esto lo vemos con mucha frecuencia y es repolarización precoz propia de un paciente joven. De tal manera que, bueno, hay que ser muy cuidadosos con los riesgos. Por aquí nos llegó un paciente, también casi asintomático, con un cuadro atípico de cansancio extremo, y que, bueno, pues en el análisis del electro, en el momento de la valoración preoperatoria, pues está cursando con un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio. Vemos cambios muy importantes a nivel de la cara anterolateral, un poco también de la cara inferior, de tal manera que es un infarto muy extenso, prácticamente en H, de un paciente prácticamente asintomático. De tal manera que yo creo que este tipo de estudios son fundamentales, son pilares de la valoración preoperatoria. Aquí tengo dos casos. En este caso se había reportado una cardiopatía dilatada. Cuando yo vi la placa de tórax dije, bueno, pues prácticamente la veo normal. Finalmente el ecocardiograma lo había realizado una persona que no estaba entrenada en la realización de este tipo de estudios, de tal manera que, bueno, pues cuando hicimos una reevaluación de ese tipo de estudio, un ecocardiograma por una persona experimentada, se dio como totalmente normal. Simplemente la evaluación de la placa de tórax nos pudo determinar que realmente no había un riesgo tal como nos había dicho el ecocardiograma. En cambio, en este otro caso, una paciente joven, aproximadamente 20 años de edad, prácticamente asintomática, a excepción de una taquicardia supraventricular que se le dio tratamiento por vía de ablación, nos reportaba un ecocardiograma, un corazón estructuralmente sano. Y resulta que, bueno, el ecocardiografista, igualmente no muy avesado, no había visto bien las cavidades derechas. Tiene una cardiopatía congénita, se llama enfermedad de Epstein, que es una malposición de la válvula tricúspide, en la cual las cavidades derechas para los ecocardiografistas que no se dedican mucho a las cardiopatías congénitas no son tan evaluables como las izquierdas. Prácticamente un ecocardiografista en general se dedica a evaluar la función ventricular izquierda y todo lo que son cavidades y vasos del lado izquierdo. El lado derecho prácticamente no se evalúa, de tal manera que es posible a través de esta situación que cardiomegalias de esta magnitud puedan pasar inadvertidas en el eco y finalmente se dio como un corazón estructuralmente sano. Obviamente cuando vimos la placa de tórax, pues a pesar del ecocardiograma dijimos esta paciente tiene algo más. Entonces no hay que olvidar las herramientas y finalmente de este tipo son las más básicas, pero nos dan mucha información que nos puede evitar errores de la tecnología, que desafortunadamente entre más tecnología tenemos y no la usamos en el momento adecuado nos puede confundir más que ayudar. Hay otros estudios, ya hemos mencionado reiteradamente el ecocardiograma. Necesitamos que el operador que realice el estudio sea avesado en el diagnóstico que estamos buscando. Debe ser orientado hacia una idea específica, no debe ser solo como un estudio de escrutinio, porque entonces caemos en errores como ya lo hemos visto previamente. Obviamente en la presencia de alteraciones del ritmo siempre obligará a evaluarlas durante más tiempo que un electrocardiograma, y un monitoreo Holter quizás sea la mejor manera de evaluarlo. Hay que tomar en cuenta que debe de ser frecuente este tipo de alteraciones para que la podamos reportar o documentar en un monitoreo Holter. Y obviamente ante la presencia de riesgos de isquemia miocárdica, la prueba de esfuerzo quizás sea el estudio hoy por hoy, pues que nos va a reportar la probabilidad de cardiopatía isquémica de tipo aterosclerosis coronaria. Y obviamente pues podemos apoyarnos con estudios más sofisticados como es el ecocardiograma con Dobuta o con estudios de perfusión miocárdica por medicina nuclear. Pero finalmente este estudio por sí solo, cuando es negativo,
pues nos da un bajo índice de riesgo para el paciente perioperatorio. De tal manera que, bueno, pues son los estudios en general que debemos tener en mente cuando tenemos ya un diagnóstico específico. Obviamente la comorbilidad se asocia a un incremento del riesgo, en especial ya había mencionado el infarto agudo del miocardio, y este se ha ido modificando. Actualmente solo es la isquemia activa un riesgo mayor. La historia de infarto sí eleva a un riesgo moderado, pero no se considera ya como un riesgo mayor según el Colegio Americano. Yo creo que hay bastante evidencia de ese asunto. Con mucha frecuencia el infarto agudo es la causa de envío a nuestro hospital para evaluación preoperatoria y la gran mayoría de veces se da como un riesgo intermedio y no contraindica una cirugía, siempre y cuando, insisto, no haya isquemia residual activa en ese momento. Obviamente cuando hay signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pues esto obliga a la evaluación de la función ventricular izquierda para ver el manejo de líquidos, sobre todo si la cirugía requiere de este tipo de intervenciones para que el paciente salga adelante. La diabetes mellitus con mucho es una de las enfermedades que más nos complica. Obviamente las infecciones se relacionan con mucha frecuencia, la cardiopatía isquémica va de la mano y obviamente con su otra enfermedad que siempre va acompañada o que es muy frecuente, la hipertensión arterial, la cual la gran mayoría de veces, como he comentado, está descontrolada en el momento de la evaluación preoperatoria. De tal manera que, bueno, hay que tratar de que el paciente esté en cifras ideales o cercanas a lo ideal en el momento de la intervención para disminuir los riesgos. Hay otros marcadores paraclínicos de riesgo, como el nivel de creatinina, en el cual cuando es igual o mayor a 2 miligramos por decilitro, pues nos incrementará el riesgo, sobre todo de problemas renovasculares. La clase funcional, de acuerdo a la sociedad, a la New York Heart Association, la sociedad de Nueva York, la clase 1, 2, 3 y 4, que nos puede dar una evaluación funcional del paciente de tipo clínico y que nos puede ayudar a esta determinación de riesgo perioperatorio. Obviamente, si el paciente cuenta con arritmias no controladas, habrá un aumento de riesgo. Sin embargo, la gran mayoría de veces cuando nosotros permitimos a un paciente de estos tener un proceso quirúrgico, simplemente le pedimos a ustedes que no suspendan los medicamentos. Y es por eso que les comento que en este momento siempre recordemos a la amiodarona como uno de los únicos fármacos intravenosos que nos permite el control de ese proceso de arritmia en el paciente y que si el paciente tiene necesidad de una cirugía, nos pueda permitir sin ningún riesgo adicional, siempre y cuando esté controlada. Obviamente, un paciente con descontrol sí tendrá un riesgo mayor. Bueno, la enfermedad vascular severa es obviamente también un condicionante de riesgo. Y bueno, el dolor precordial es en general una de las indicaciones para considerar la prueba de estrés miocárdico, siempre y cuando haya un riesgo de leve a moderado pretest, es decir, que tenga factores de riesgo no muy elevados, que no haya mucha probabilidad de que en realidad tenga cardiopatía isquémica. Si existe el riesgo mayor, pues obviamente tendremos que ir directamente al cateterismo cardíaco para poder identificar esto. Bueno, aquí nada más es para recordarles algunos de los scores más utilizados, el Goldman. Ya les había comentado algunas de las desventajas de en el cual, por ejemplo, aquí la extrasistolia me da 7 puntos, cuando a veces esto yo le daría 0 en un paciente joven sin cardiopatía estructural. Algunas otras situaciones como la estenosis aórtica nos dan un puntaje de 3, cuando yo le podría en algunos casos hasta 10 o 15 cuando es severa este tipo de situación. Finalmente, recordar que este tipo de scores, pues bueno, nos ayudan a dar un perfil de riesgo que todos conocemos, pero que no es tan exacto como uno quisiera. La mano del cardiólogo o del médico que evalúa siempre debe estar presente para modular en mayor o menor medida el riesgo que puede tener, independientemente de los scores que podamos adquirir del paciente directamente. Recordar pues algunas recomendaciones que podemos tener: el uso de betabloqueadores en el contexto de la cardiopatía isquémica, el uso de antiarrítmicos profilácticos como la amiodarona, como hayamos comentado, tanto en la extrasistolia ventricular como en la fibrilación auricular, el uso de nitroglicerina, que está controvertido sobre todo por las alteraciones hemodinámicas que puede producir en el paciente en el perioperatorio, el control del volumen adecuado, sobre todo en pacientes con falla ventricular izquierda, la profilaxis del tromboembolismo venoso, que ya van a hablar, me parece, en las próximas pláticas de ello, el uso racional y adecuado de antihipertensivos para el adecuado control de la presión arterial. Finalmente, ¿qué debemos concluir? Bueno, pues la valoración debe ser integral, debe ser personalizada al paciente.
Obviamente debemos tener en cuenta las guías clínicas, pero debe favorecer la comunicación entre todo el equipo. Y el equipo también tiene que formar el cardiólogo, no solo el cirujano y el anestesiólogo, para el adecuado final de ese proceso quirúrgico, sobre todo cuando hay enfermedad cardiovascular presente. Los estudios paraclínicos no deben ser orientados, perdón, deben ser orientados al caso, no deben ser rutinarios, no deben ser un eco para todo paciente cardiovascular, pero a lo mejor sí un electrocardiograma, una placa de tórax, y obviamente un paciente que tenemos sospecha de isquemia miocárdica, pues obviamente habrá que pedir estudios específicos para demostrarlo. Finalmente, nuestro objetivo será en la reducción de la mortalidad perioperatoria en estos pacientes y obviamente el uso racional de nuestras herramientas será lo que nos permitirá llegar a este objetivo. Muchas gracias por su atención.